Seguimos en la mesa de este viernes, estamos con Ana, con Juan, con Mauricio y ahora volvemos a escuchar a Gonzalo Pérez del Castillo, videoconferencia mediante, desde su casa, postrado, derrotado por la gripe. Estás pálido, ¿eh? Pero con ánimo. Estás pálido. Sí, pero eligieron un tema tan bueno que me devolvieron el ánimo. Ah, a eso vamos entonces. En este año 2015, la Organización de las Naciones Unidas está cumpliendo 70 años. En junio de 1945, representantes de 51 países se reunieron en la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, y firmaron la carta que daba nacimiento a esta organización. Algunos meses después, el 24 de octubre, la carta cobraba vigencia y en febrero de 1946 se reunía por primera vez la Asamblea General. Esa sesión se llevó a cabo en Londres y fue abierta oficialmente por Gladwin Jebb, secretario general provisorio de Naciones Unidas británico, quien le dio paso al entonces presidente de Estados Unidos, Harry Truman, que brindó un mensaje desde Washington. The Conference of the United Nations on International Organization is now convened. Ladies and gentlemen, the President of the United States. The world has experienced a revival of an old faith in the everlasting moral force of justice. At no time in Esta mañana, hoy, en la ciudad de Nueva York, donde se encuentra la sede central de Naciones Unidas, se llevará a cabo la sesión número 70 de la Asamblea General. Claro, una asamblea muy particular, no solo porque será la principal actividad en el calendario de celebraciones por estos 70 años, sino porque además se esperan discursos de varios jefes de Estado que no acuden con frecuencia a esta cita. Entre ellos, el Papa Francisco, jefe de Estado del Vaticano, el presidente ruso Vladimir Putin, el primer ministro chino Xi Jinping o Raúl Castro de Cuba. Gonzalo, obviamente, este tema lo empezamos contigo. Fantástico. Bueno, yo creo que para entender la importancia de esta organización hay que referirse un poco a los años antes de estos 70 años. ¿Qué es las Naciones Unidas? En el fondo es un intento por darle al mundo un gobierno basado sobre el derecho y no sobre la ley de la jungla, que es lo que venía prevaleciendo hasta ese entonces. Este es un esfuerzo en que la humanidad lleva unos 115, 120 años. La primera organización internacional empieza a fines del siglo XIX, es el movimiento obrero de 1864, después la Unión Internacional del Telégrafo, después las Olimpiadas, y después viene la Primera Guerra Mundial. Ya al final de la Primera Guerra Mundial, Bertrand Russell dijo: la única alternativa es o un gobierno mundial o la muerte. Entonces, en el Tratado de Versalles se crea esta Liga de las Naciones, pero muy debilitada. Inmediatamente Lenin la abandona, crea el Comintern, Hitler la abandona en 1924. No puede evitar las guerras, Chaco, China, la guerra de España. Colapsa, viene la Segunda Guerra Mundial. Al final de la Segunda Guerra Mundial, dice, como decía Truman ahí, él decía, vamos a tratar, si él quiere un mundo de justicia, tiene que haber derecho, y para que haya derecho alguien tiene que gobernar. Y ahí es como trata de crearse esta organización hace 70 años, que con esos muy nobles objetivos, que yo creo que los ha cumplido en buena parte en el mantenimiento de la paz, y donde ha fracasado estrepitosamente es en el crear entre todos un mundo mejor, y esto es porque esa parte se ha interpretado muy mal. Yo sobre esto doy clase, y la clase normalmente dura 3 horas, con tiempo que no tengo ahora, pero ese ha sido el fracaso más grande de las Naciones Unidas. La mala interpretación de, en vez de, entre todos, tratar de construir un mundo mejor, lo que se convirtió eso es en que los ricos tienen un deber moral de ayudar a los más pobres. Y cada uno lo interpretó a su manera, y hoy día estamos en el mundo en el que estamos. ¿Quién sigue? Juan, a ti también te entusiasma el tema. Sí, yo creo que es una organización del fin de la Segunda Guerra Mundial, y está ahora vieja y maltrecha. Y creo que hay algunos temas nuevos que debería ocuparse las Naciones Unidas, que no son los que eran en 1945. Por ejemplo, la lenta e inexorable desaparición de los estados nacionales, la pérdida general de la soberanía local, la globalización económica, el mundo digital,
las nuevas potencias, en definitiva, fue un club de los ganadores de la Segunda Guerra, de modo que, por ejemplo, Alemania no está en el Consejo de Seguridad, China está de casualidad porque era aliado, pero tuvo que cambiar de Taiwán a la China actual. En fin, creo que necesitan una revisión todo esto. Bueno, hace tiempo que está en discusión esa reforma, ¿no, Gonzalo? ¿Cuánto hace que se habla de esto? Por supuesto, y es muy difícil tratar de cambiar justamente por ese mismo motivo. Nosotros, a pesar de estos 130 años que hemos vivido y experimentado a través de las Naciones Unidas, la ley del más fuerte se sigue imponiendo y la gente que tiene poder no quiere abandonar el poder que tiene. Si queremos pasar a un mundo en el cual lo que prime sobre lo demás es el derecho, bueno, el más poderoso no puede imponer sus criterios, y eso es lo que no quieren aflojar los países que siguen siendo los países poderosos de este mundo, y eso es lo que tiene que cambiar para poder entrar en todos los temas que Juan dice que por supuesto que son necesarios, y la organización, claro que está vieja, claro que sí que está. No tengo ninguna discrepancia con lo que dice Juan. La intervención de Gonzalo me deja gusto a poco, ¿no? ¿Por qué? Y porque hay una conflictividad en el mundo, hay una globalización de las actividades bélicas que uno no ve qué intervención puede tener las Naciones Unidas para sedarlas. Si uno ve que Siria tiene 4 años de guerra civil y que ahí se enfrentan intereses donde al presidente, a Bashar al-Assad, lo sostiene Rusia y lo sostiene Irán, y por el otro lado aparece un fenómeno nuevo que está haciendo metástasis en todas partes porque están nutriéndose de tropas de todas partes del mundo, ¿cómo controlar las Naciones Unidas eso? Pienso que estamos... fíjate vos, va a pasar hoy por las Naciones Unidas el único estadista humanista que no habla en nombre de un territorio terrenal no, de tierra. Y entonces él puede decir las cosas como son porque no tiene intereses secundarios, como Rusia puede tener la salida al Mediterráneo en Siria. Estás hablando del Papa, obviamente. Claro. Entonces, no sé qué medidas puede llegar a tener las Naciones Unidas cuando tiene las limitaciones de un Consejo de Seguridad donde cualquier medida que se proponga y disguste a alguno de los 5 miembros queda vetado. Ana, antes de que a Mauricio lo complique la tos. Yo creo que, como en todas las instituciones humanas, hay que mirarlas a lo largo del tiempo y ni tanto ni tampoco, ¿no? Evidentemente, le pedimos mucho a una cosa tan pomposa como las naciones del mundo se sientan juntas y crean un organismo que se supone que tiene que controlar las cosas básicas, guerra y paz, administración de derechos en el planeta. Es mucho administrar y es mucho pedir. Si no logramos armonía en casa, que somos apenas 3 millones, bueno, poner en armonía al planeta entero, cuando pasaron de 51 miembros a 193, es una complejidad mayor. A favor de esa institución, yo diría, debe recordarse el larguísimo proceso de descolonización que la ONU de alguna manera vertebró e hizo posible. La ONU desde 1961 tiene un comité especial de descolonización que le dio carácter, rango de nación a 80 nuevos países que salieron de su estado tribal. Ese es un punto Haber monitoreado que está eso interesante, porque es no sé impresionante. cuántos de nuestros oyentes tienen claro que existe ese trabajo, ¿no? Eso, desde 1945 en adelante, las antiguas colonias de esas potencias que crearon la ONU, que en ese momento eran las potencias triunfantes salidas de la Segunda Guerra, como muy bien dijo Juan, bueno, administraron un proceso de, a ver, ustedes eran una tribu antes de haber sido colonia francesa, inglesa, ahora aspiran a ser nación, los ayudamos, mire, esto es así. Yo diría eso a favor, y perdón, una única cosa más. Pero sobre eso creo que Juan iba a decir algo. Sí, yo quiero decir que la Segunda Guerra Mundial fue
precisamente el tema central de la Segunda Guerra Mundial no fue ni Hitler ni Mussolini, sino eran las colonias. Eran Estados Unidos y Rusia contra los países coloniales, Inglaterra y Francia y también Alemania. Lo que pasa es que unos peleaban de un lado, otros peleaban de otro, pero el objetivo final era la descolonización. ¿Qué te faltaba, Ana? Y la otra cosa que yo diría a favor de esa institución, que tiene todos los males de las grandes instituciones: burocracia, inoperancia, falta de recursos. Ahora le están dedicando un promedio de $6 por persona en el planeta y están intentando pasar a uno en el cual los países más caros, más ricos, van a pagar 40 por persona, van a bajar a 8 los que le siguen, 2, hasta terminar en 1 para los más pobres. Con eso irían casi al doble de recursos que tienen para atender. Hay una cifra escalofriante: 60 millones de refugiados en estos últimos años. Es realmente, ¿cómo podemos pedirle que sea una institución eficaz? Y la segunda lanza que quiero quebrar es un ámbito de negociación. El año pasado, en el material que la producción nos envió, hay una cifra que a mí me estalló: 1.321 reuniones bilaterales, 1.300 servicios de café, agua, té, señora, pero ese señor y señora son amos de territorios con tierra, como decía Mauricio, no como los del Papa, simbólicos y espirituales, con tierra, ¿no? Y tomaron decisiones importantes, porque ¿en qué otro ámbito se van a reunir? Así que solo eso justifica esa institución, a la que por supuesto que se le pueden pegar todos los palos que se quiera, y que se tiene que renovar, se tiene que ajustar. Es en el tiempo, como todas las cosas. Gonzalo, volvemos contigo, el representante de Naciones Unidas en esta mesa. Fantástico. No, yo creo que Mauricio tiene razón. Es insólito que en una situación como la de Siria se quiera arreglar el tema y uno de los países vete, y después Estados Unidos ha vetado también un montón de otras cosas. Ahora, la pregunta es esta, Mauricio: ¿qué es mejor? Si tú tenés esa situación en que las grandes potencias no están de acuerdo, es mejor que se sienten en una mesa y digan: no, si tú haces esto, yo te veto. Y bueno, y queda ahí. Entonces la cosa sigue lamentablemente como sigue en algunos casos, en otros casos se resuelven. ¿Qué es mejor, que te vete o que diga: bueno, vos haces lo que vos quieras, si vos invadís Siria, yo te tiro una bomba atómica? Es mejor, evidentemente, seguir negociando con ese poder de veto que de alguna forma equilibra el hecho que cada país, por más chiquito o grande que sea, tienen todos un voto en la Asamblea General, con lo cual ahí te enterás de qué es lo que el mundo está opinando, cuál es la opinión, digamos, mundial, y después en el Consejo de Seguridad, que toma decisiones vinculantes, existe ese poder de veto de los poderosos. Pero bueno, no estuvo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora sin una Tercera Guerra Mundial, sin una guerra atómica. No es poca cosa. También lo que decía, eso no se menciona poco, se recuerda poco. Todo el proceso de descolonización ha sido muy exitoso y los países ahora son independientes y por eso hay tantos miembros de Naciones Unidas. Pero también sobre lo que decía Ana, yo quiero anotar lo siguiente: el presupuesto de Naciones Unidas son más o menos 45.000 millones de dólares. El PIB del Uruguay es más que eso. Uruguay es un país de 3 millones de habitantes. Ana decía que a Naciones Unidas se le pide que se ocupe de 60 millones de refugiados, sí, pero también de más de 100 millones de personas que están en estado de permanente emergencia, 870 millones de personas que todavía viven con menos de $1.25 por año, tiene 120.000 soldados desplegados por todo el mundo, y todo eso con un presupuesto que es absolutamente ínfimo, porque como decía anteriormente, la plata en el sistema internacional para desarrollar el mundo se fue por canales bilaterales en un 85%, a través de Naciones Unidas solo se pasa el 15% de la cooperación internacional, y lo que se pasa a través de lo multilateral, lamentablemente, en vez de ir a los organismos de Naciones Unidas, aquellos que son parte del debate ideológico, si querés, sobre cómo debería ser el mundo, organismos como la UNTA del PNUD, la plata se va al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, es donde se va la mayor parte de la plata. Entonces, evidentemente hay mucho para cambiar. Sí. Pero supongo que, hablando de presupuesto, hay otro factor a tener en cuenta, que es la burocracia, ¿no? O las desviaciones hacia la burocracia.
que se dan en Naciones Unidas y en otros organismos internacionales, ¿no? Tenés toda la razón, y yo no quisiera terminar diciendo como en la educación lo que necesitamos en Naciones Unidas es 6% más solo. No es una cuestión solo de plata. Evidentemente, cuando tú dejas una organización así, que no cumple sus propósitos, porque no tiene recursos, lo que pasa es que la buena gente se le va. Y van quedando ahí una serie de gente que no tiene más motivación, que no cree más en los principios y se van empobreciendo. Y eso lo vemos en el Uruguay, lo vemos en Naciones Unidas y lo vemos en todas partes. Si tú empobreces a las instituciones, la gente buena se le va y le quedan, y sí, se burocratiza y todo. Hay mucho para cambiar, pero hay una cosa que es importante. Si creamos unas nuevas Naciones Unidas, los principios no van a cambiar. Los principios van a ser los mismos, porque no puede haber principios mejores, son casi inmejorables, te diría, las bases sobre las cuales se fundan estas Naciones Unidas. Y un último punto, no es ninguna utopía, porque la gente que hizo esto no eran ningunos hippies que estaban en las nubes. La gente que hizo esta organización fueron los vencedores de la guerra más brutal que conoció la humanidad. Y no eran ningunos soñadores. Era gente que sabía exactamente las miserias y las crueldades a las que puede llegar la humanidad si las cosas no se controlan. Así que no es ningún sueño de verano las Naciones Unidas. Es la necesidad de tener una organización que sea capaz de que el mundo se rija por el derecho y no por la ley de la jungla. Si enfermo hablas así, ¿cómo será cuando estés sano? Los oyentes quedan con esta charla más o menos preparados para seguir los acontecimientos que van a vivirse justamente a partir de hoy en Nueva York y en los próximos días. Hacia allá va, por ejemplo, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, que tiene su buena agenda de contactos programada, más allá de que va a intervenir, va a ser orador en la Asamblea General, en su caso, el día martes próximo. Además, somos un pequeñito país, pero miembro fundador. Somos miembro fundador y a partir del año que viene nos toca integrar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un asunto que hemos tratado ya en varias ocasiones mientras se preparaba, mientras se gestionaba, y que con Gonzalo seguramente vamos a poder analizar más a fondo en alguna otra charla, ¿no? ¿Te parece, Gonzalo? Con muchísimo gusto, Emiliano. Bueno, Gonzalo desde su casa, pero la semana que viene de nuevo acá, mejorado ya. Ana, Juan, Mauricio, gracias por acompañarnos otro viernes, ¿eh? Hasta el viernes. Gracias a ustedes, saludos a todos. Con los horarios un poco corridos, pero vamos a cumplir ahora sí con las noticias. Las escuchamos traídas por Romina Andrioli. Y después seguimos hasta las 11, porque entraremos nada menos que en la mesa del tiempo libre.